Tengo aquí una presentación. A ver. Bueno, pues nos toca hablar el día de hoy acerca del tema de la interpretación. Mm, Desde luego, pues es un tema sumamente amplio, ¿no? Hablar de interpretación es un tema muy amplio porque la interpretación en el derecho pues abarca distintos campos y porque la interpretación misma, en cuanto tal, no es una actividad exclusiva del derecho. En realidad, la interpretación es algo que hacemos de manera constante, todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo estamos haciendo interpretación. Entonces, no, digamos que es, antes que otra cosa, una actividad humana. Ahora bien, lo que voy a tratar de presentar con ustedes son algunas, vamos, no se puede agotar el tema de la interpretación, vamos, yo creo que ni siquiera un diplomado, pero sí podemos establecer algunas líneas, apuntar hacia algunos lados, tratar de aportar algunas, pues yo no diría conocimientos, pero sí reflexiones que nos sirvan para pensar acerca de esta actividad humana que es la interpretación. Y que me parece que pues, puedan ser de utilidad para ustedes. Yo les quiero pedir que me permitan ir avanzando en una presentación que traigo y que, pues en base a ella, podamos ir articulando algunas reflexiones. Voy a dejar, como ustedes saben, dejaré un espacio más hacia el final de nuestra sesión, pues para preguntas, comentarios y reflexiones. Entonces, bueno, para hablar de interpretación tendríamos que hablar en un primer momento de hermenéutica. Y vamos a hacer entonces algunas reflexiones desde esta perspectiva, como para tratar de encuadrar no solo lo que voy a decir, sino lo que ustedes ya saben acerca de la interpretación. Y lo primero que tenemos que decir es que es muy peculiar el origen de la palabra hermenéutica, porque tiene la misma raíz que otras palabras griegas que son importantes. Por ejemplo, Hermes, el dios Hermes. El dios Hermes tiene la misma terminología o viene del mismo origen. Hermas, las mojoneras también. La hermenéutica entonces significa expresión o interpretación del pensamiento. Pero me parece que es muy interesante verlo a partir del dios Hermes. Aquí tenemos una representación ya no griega, pero sí romana, de Hermes, de unos mosaicos. Y quiero que observemos algo en esta imagen de Hermes. Tiene una lira, ¿no? Tiene una lira. Ahora sí que era como rockstar de la época, tiene una lira. ¿Por qué? Porque Hermes se le representa justamente entre las distintas formas. Una de las maneras de representarlo es esta. Hermes es el mensajero de los dioses, pero también es quien toca la lira y los calma y los relaja. O sea, Hermes es el que lleva mensajes, ¿no? No es el mensaje en sí, pero es el conducto para que el mensaje llegue, porque es el mensajero de los dioses. Pero también, y eso lo vamos a retomar un poco más adelante porque es relevante, también es un intérprete, ¿no? Porque interpreta música. Ahora, Hermes, en tanto dios mitológico, tiene un origen muy interesante porque es hijo de Zeus, bueno, la mitad del panteón griego eran hijos de Zeus, es hijo de Zeus y Maya. Y Maya es una diosa que nos encontramos tanto en el panteón griego como en el panteón hindú. Y es la diosa de lo aparente. Maya es la diosa de lo aparente, de lo que parece ser algo, pero no necesariamente lo es. Uno podría pensar que cuál es la relación entre griegos y
hindús. Pero la realidad es que hubo una relación muy intensa en algunos momentos entre estos pueblos. Pensemos en primer lugar en Alejandro, ¿no? Alejandro llega hasta el Indo, si la memoria no me falla, a veces confundo el Indo y el Ganges, y no va más allá porque sus soldados ya se niegan a seguirlo, pero conquista, digamos, partes del norte de la India. Después, con los Ptolomeos sigue existiendo relación y existen los reinos de la Bactria, reinos que eran indogriegos, donde, por ejemplo, se han encontrado monedas acuñadas con símbolos griegos, pero, o sea, en el lenguaje griego, pero en el anverso tienen un elefante, o algunas representaciones escultóricas del Buda, donde tú ves la cara y es la cara del Buda sonriente que conocemos, ¿no? Como rolliza, como sonriente, pero ves el cuerpo y la ropa trae una toga griega. Entonces, la realidad es que hubo un contacto constante entre griegos e hindús. Y esto provocó, pues, que parte de la cultura de unos y otros, pues, se introdujera en el territorio, digamos, de los hindús o de los griegos. Y este comercio que va más allá de lo mercantil, seguramente fue lo que provocó que la diosa Maya, la madre de Hermes, esté presente en los dos panteones, en el panteón hindú y en el panteón griego. Pero decía yo hace un momento que Hermas quiere decir límites, quiere decir mojoneras, ¿no? Ustedes saben cómo marcamos un terreno en el campo, pues lo marcamos con mojoneras, con estas acumulaciones de piedras, estas pequeñas pirámides de piedras, que lo que simbolizan, disculpen ustedes, justamente es eso, es el límite o el término de un terreno y el inicio del otro. Entonces, hasta este momento ya vamos construyendo una serie de ideas acerca de este concepto. Primero, que tiene que ver, sí, con la expresión y la interpretación del pensamiento. Segunda, que la interpretación puede relacionarse con aquello que parece ser algo, pero que no sabemos si lo es. Tercera, y muy importante, que hablar de interpretación es esencialmente hablar de límites. Y esto en más de un sentido. Cuando hablamos de interpretación y decimos que eso es hablar de límites, sí, desde luego, me estoy refiriendo a las posibilidades interpretativas de un objeto o de un texto. Estoy de acuerdo. Pero también me estoy refiriendo, y en este momento sobre todo, a las posibilidades interpretativas del mundo que trae en la cabeza el intérprete. Lo quiero poner con un ejemplo, si ustedes me lo permiten. Una de las mentes más brillantes que conozco, una amiga filósofa, brillante, brillante, brillante de verdad. O sea, de esas gentes que uno dice, yo quisiera ser tan inteligente como ella. Yo un día le decía, oye, pero tú has escrito muy poco. ¿Por qué has escrito tan poquito? Porque francamente la verdad es que eres muy brillante. Entonces ella me decía, es que me da mucho miedo. ¿Qué te da miedo? Me dice que cuando tú escribes, el texto se queda y la gente lo va a interpretar de muy distintas maneras. Y tú como autor, bueno, ella como autora del texto, no voy a estar allí para poderlo defender, para poderlo explicar. Y este es un miedo que auténticamente paraliza a una de las mentes más brillantes que yo conozco. Y tiene que ver, me parece, justamente con esto, con que quien escribe algo, quien crea una obra, una expresión artística, tiene algo en la cabeza que pretende transmitir. Pero no es el intérprete, digamos, es el creador. Y quien recibe ese estímulo visual, sonoro, olfativo, lo va a decodificar, vamos a decirlo de alguna manera. Pero todos decodificamos a partir de nuestro mundo personal, de nuestra cultura. Y cuando digo cultura no me refiero a los libros que has leído y las películas italianas habladas en checo que has visto, no.
Me refiero al entorno en el cual estamos y a toda nuestra cultura. Y nuestra cultura abarca, pues sí, conocimientos, pero también experiencias, pero también vivencias, pero también transmisiones orales, todo eso. Y entonces ese es el set de herramientas con el cual lo vamos a descodificar. Por lo tanto, nuestra interpretación puede ser distinta del mensaje que quiso dar el creador de aquello que estamos, de aquel objeto que nosotros estamos interpretando. Veamos por un momento otra vez esta imagen de Hermes que tenemos aquí. Y entonces en esta pequeña imagen, porque bueno, pues es una parte apenas del mosaico, vemos que Hermes tiene la lira, vemos que la está tocando con la mano izquierda, probablemente era zurdo, y vemos atrás un tigre, ¿no? Imagen que mucho le hubiera gustado a Borges, ahí está un tigre. Y entonces alguien podría, alguno de nosotros o de nosotras podríamos suponer, bueno, lo que quiso representar el artista que hizo el mosaico era que Hermes con su canto y con su música apaciguaba a las bestias. Porque ahí está el tigre y ahí está el Hermes, ¿no? Pero probablemente si reviviéramos a quien diseñó el mosaico y entonces nosotros le dijéramos, oye, ¿tú quisiste representar tal cosa? Él me diría, no, lo que yo quise representar fue, pues que Hermes está por un lado cantando con sus cuates y atrás hay una escena de cacería. Ah, pues es que yo pensé, y entonces él nos diría, pues es que no ande pensando. Toda interpretación, entonces, tiene necesario, incluyendo la jurídica, o sea, aquí estoy hablando en general, pero para hablar en general hablo en lo jurídico, ¿no? Toda interpretación tiene un elemento subjetivo. Y ese elemento subjetivo va a depender, insisto, del mundo que nosotros traigamos aquí. Por eso, tener experiencias, leer, estar abierto al mundo, implica o sea, abierto a la realidad, implica la modificación de este mundo mental que nosotros traemos. Y eso provoca que las lecturas que nosotros hacemos de los símbolos que tenemos alrededor van cambiando. Permítame poner un ejemplo personal, y tengo que poner ejemplos personales porque pues los de Héctor Javier no me los sé y tampoco me sé los de Roberto, pero ellos ya los pondrán más adelante en su caso. El ejemplo es el siguiente. Para pena mía, leí ya muy grande Pedro Páramo. No lo leí en mi adolescencia. Y la primera vez que leo Pedro Páramo, yo pensé que se refería, que era como el último ejemplo de la novela de la Revolución. Así como los últimos coletazos de la novela de la Revolución. ¿Por qué? Porque me gustaba la novela de la Revolución. La segunda vez que veo Pedro Páramo, que leo Pedro Páramo, o sea, la primera relectura de Pedro Páramo que hago, yo pensé que era más bien la alegoría de lo que ve a alguien que está agonizando. Porque había tenido yo una experiencia, no cercana a la muerte, pero sí así como de, o sea, un problema con fiebre muy alta, y ya ves que cuando tienes fiebre muy alta, pues se te mueven las cosas y como ves, y, o sea, te puedes mover. Entonces yo dije, bueno, es esto. La tercera vez que leí Pedro Páramo, o sea, mi segunda relectura, yo pensé que era una alegoría de las relaciones padre e hijo cuando el padre está ausente. Ahora, hay una cosa, pero ¿qué era lo que había pasado? Que yo había sido padre. Hay una cosa importante en todo esto que estoy narrando. Pero Juan Rulfo, suponiendo que haya existido y no haya sido una mera aparición, Juan Rulfo no se levantó de la tumba para reescribir mi ejemplar de Pedro Páramo. El texto era el mismo, ¿no? El texto siempre fue el mismo. Fue incluso el mismo ejemplar que leí. El texto era el mismo. El texto no había cambiado. El que había cambiado era el intérprete. O sea, yo era el que había cambiado. Mi experiencia personal había sido modificada, mi subjetividad, por las experiencias que yo había tenido. De manera que lo que yo pensaba que decía o lo que yo interpretaba que decía el texto, en cada lectura era distinto. Y probablemente si hoy lo leyera, le daría otra interpretación.
Ahora, hay gente que puede estar pensando, puta, qué aburrido este señor a las 7 de la mañana hablándonos de libros. Bueno, dejemos a un lado libros, piensen en películas, piensen en series que a ustedes les gusten. Por ejemplo, a quien le guste Los Soprano, la famosa discusión sobre el último capítulo. ¿Qué significa el último capítulo? ¿Es la muerte de Tony? ¿Es un sueño? ¿Ya murió? ¿Qué significa el último capítulo? Pero esto con cada serie, con cada capítulo, con cada pieza musical que a ustedes les guste, ¿qué te significa? ¿Qué interpretación le das? Y probablemente a lo largo de tu vida resulta que va cambiando. Piensen en una película que les guste mucho. A ver, aquí hay gente que le gusta Star Wars, porque bueno, vamos a empezar en Star Wars. Quienes les gusta Star Wars saben que hay una discusión muy interesante en la escena de la cantina, ¿no? En la escena de la cantina donde Han Solo dispara, ¿se acuerdan? Entonces, hay un debate acerca de quién dispara primero, si es Han Solo o es el otro personaje. Y entonces se dice, no, no es que no puede ser Han Solo, porque Han Solo es un personaje bueno y él no puede matar así nada más. Bueno, si tú ves esa película, si tú ves esa escena hace 10 o 15 años, puede ser que le des una interpretación distinta a la que le des hoy. Una misma escena. Bueno, con capítulos de Rick y Morty pasa exactamente lo mismo. ¿Qué sentido le das a lo que estás viendo? Hace algunos años descubrí unos programas en YouTube que la verdad los veo, no digo que de una manera obsesiva, pero los veo casi que diario. ¿Qué más son muchos? Que son las entrevistas que ese brillantísimo periodista español, Joaquín Soler Serrano, le hizo a pues, lo más granado de la cultura a finales de los años 70 en el mundo occidental. Y desde luego entrevista a Juan Rulfo. Y en la entrevista a Juan Rulfo empiezan a hablar de Pedro Páramo. Y entonces Rulfo dice, fíjense lo que dice, Pedro Páramo es mi novela de fantasmas. Y entonces yo dije, pues claro, es una novela de fantasmas, todos están muertos, es una novela de fantasmas. Pero fíjense en algo, en mis 3 lecturas del texto, yo no me di cuenta de eso. Alguien de aquí a lo mejor va a decir, pues está usted medio bueno, puede ser. Lo que quiero decir es que la interpretación que le da, la, la lectura que hace el intérprete es distinta de la que hace el creador o la creadora del objeto. Es muy distinta. Tengo una amiga que le gusta mucho Sor Juana, y yo la verdad es que, insisto, para pena mía, pues la he leído poco, esencialmente algunos sonetos, ¿no? Entonces me gusta platicar de Sor Juana con ella porque cuando tocamos el tema, le encuentra cosas que yo no le encuentro. O sea, mi interpretación es como más plana, no sé si decirlo de esa manera. Claro, porque la interpretación depende del objeto interpretado, pero también del sujeto que realiza la interpretación. Lo que estoy tratando de decir con todo esto es que toda interpretación tiene un elemento subjetivo. Si hablamos de la interpretación jurídica, ese elemento subjetivo es sí tu formación como abogada, como abogado, pero también tu experiencia vital. Pensemos en algo. Seguramente aquí tendremos compañeras, compañeros con mucha experiencia, por ejemplo, en lo electoral. ¿No? Estamos en una serie electoral, voy a poner ese. Pensemos en civil, en mercantil, en penal, en la materia que ustedes quieran. ¿No? Yo te diría, tu interpretación, por ejemplo, de los artículos de un código, de una ley, y sobre todo, tu interpretación de los hechos de las partes, ¿es igual que cuando pensaste en esto? Probablemente no. Porque si tienes 5, 10 o 15 años metido en esto, pues ya sabes cómo actúan los políticos, ciertos liderazgos. Entonces, tu interpretación va cambiando conforme va cambiando el mundo que tienes aquí en la cabeza. Y en este momento regreso un momento a la presentación y digo, pero es que ya lo dijo Maudner, lo dijo Borges repitiendo a Maudner, ¿no? Toda palabra es una metáfora. Toda palabra, en el fondo, toda palabra es una metáfora de algo. Y esto nos marca también una serie de problemas, ¿no? Por ejemplo, se ha dicho,
Matrimonio viene de madre. Y podamos aceptar por un momento esta posibilidad acríticamente. Eso quiere decir necesariamente que en un matrimonio 2023 tiene que haber una madre. O sea, el origen metafórico de las palabras marca necesariamente su utilización, porque en primer lugar hay palabras que mueren, ¿no? Y en segundo lugar hay palabras que se transforman. Permítanme poner un ejemplo. Supongan ustedes que nos topamos en la calle, ¿no? Ya estamos aquí en el aula de la Escuela Judicial Electoral, pero pues de repente termina la clase, pues salgo con unos taquitos a la esquina, ¿no? Que hay unos tacos muy sabrosos. Bueno, entonces estamos ahí y nos topamos. Y entonces usted me dice, oiga, doctor, vamos, fíjese que voy allá a la eje a ver unas cosas, ¿dónde está la eje? ¿A dónde agarro? Y entonces yo le digo, mira, donde está la sílfide de las blondas guedejas, a la derecha. Y entonces tú te me quedas la ¿qué de qué? La sílfide de las blondas guedejas. ¿Qué quiere decir sílfide de blondas guedejas? Bueno, sílfide era una forma metafórica de referirse a la mujer. Blonda o blondo es güero. Guedejas es chinos. O sea, en pocas palabras dije, mira, ¿ves esa mujer china que está allí, de pelo chinito, esa buena chinita? A la derecha. Pero utilizó una terminología que el día de hoy no entendemos. Si estuviéramos en el siglo XIX, probablemente, pero el día de hoy no entendemos. ¿Por qué? Porque las palabras mueren, las palabras desaparecen. ¿No les ha pasado que de repente, bueno, es que a lo mejor me pasa a mí, pero tal vez soy un ñoño del lenguaje? Te encuentras palabras antiguas que dices, esta debería volver a existir, esta bonita, o palabras que decían tus abuelitos, ya sé que dice abuelito, que dicen tus abuelitos, o decían que esa palabra se debería volver a utilizar. Las palabras mueren, pero también el lenguaje se va transformando. Pensemos en la palabra fábrica. Si yo dijera, la fábrica de este edificio es de concreto y aluminio, probablemente ustedes dirían, pues no, estaba en la escuela judicial, está en una fábrica, o en la escuela judicial, aparte de clases, hacen concreto o cómo. Ah, bueno, pues es que fábrica era una palabra que en su origen significaba de qué está fabricado algo. Y entonces yo podría decir, la fábrica de mi chaqueta, pues mezclilla, ¿no? Pero esa es una forma, un uso de la palabra que ya nadie utiliza. El mismo Borges lo decía, no se puede utilizar todas las palabras del diccionario. Y él ponía un ejemplo, decía, uno encuentra como sinónimos de azul, azuloso, azulino y azulenco. Y dice, pero si yo pongo en un texto azulenco, nadie lo entiende. Y al contrario, suena pedantón, ¿no? Pero si pongo azuloso, azuloso es una palabra que se admite, porque es una palabra que se entiende. Voy a poner un último ejemplo, la palabra antro. Antro. Si nosotros le decimos, claro, yo soy mayor que ustedes son jóvenes y brillantes, si nosotros le decimos a nuestros abuelitos, voy de antro, pues ellos en qué piensan, pues en una cantina de mala muerte, en un lugar peligroso. Y cuando uno dice antro, ¿en qué piensa uno? Pues en un lugar para bailar y divertirse, cualquiera. La palabra ha cambiado. Y fíjense además qué interesante, hemos observado cómo la palabra ha cambiado. Así como hemos observado cómo las costumbres sociales cambiaron con la pandemia, también a veces observamos cómo van cambiando las palabras. La hermenéutica, entonces, es la interpretación, las reglas de la interpretación. ¿Para efecto de qué? Pues de establecer ciertos principios que nos permitan desentrañar los códigos o los sentidos que tiene algo. Ahora, lo que pasa es que la hermenéutica, o sea, tenemos una hermenéutica jurídica, ¿no? Pero la hermenéutica no solo es del lenguaje. La hermenéutica puede ser tan amplia porque puede ser incluso de las imágenes. De hecho, esto viene aquí. Pero lo quiero ver con este ejemplo. ¿Alguien conoce este libro que estoy poniendo aquí? ¿Alguien lo ha visto? Miren, es un libro muy raro. Yo lo conocí en la biblioteca de mi padre. Mi padre no tenía una biblioteca muy grande, era un gran lector. Proceso, La familia Burrón, Impacto, Quehacer político, Contenido.
No era una biblioteca muy grande, pero era, digamos, como que tenía gusto para seleccionar ciertos libros mi papá. Y este fue un libro que yo lo conocí en su biblioteca, que se publicó en los años 70 en esta editorial rotativa, que solía publicar, cuando ustedes se encuentran en las librerías de viejo, yo soy una rata de librería de viejo, libros de esta editorial suelen ser libros que en su época eran muy polémicos. O sea, como que esta editorial se concentraba en libros polémicos. Y este libro es un libro muy raro, porque quien lo escribe, un tipo apodado a sí mismo, Fulcanelli, ahí dice Fulcanelli, dice ser el último alquimista. Un tipo medio histórico, medio legendario que vive, digamos, a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX y que probablemente había vivido más de 100 años. Y dice, él afirma ser el último alquimista. Y escribe este libro donde lo que sostiene, lo cual por cierto en realidad no es irracional, es que las catedrales góticas se pueden leer, particularmente las portadas de las catedrales góticas, porque cada elemento tiene un significado. Y esas portadas de las catedrales góticas y también su interior se pueden leer como si fuera un libro. De hecho, si se fijan en la imagen claramente es el interior de una catedral gótica, ¿no? Son estas construcciones altísimas. Pensemos en una catedral gótica, piensen en la catedral de Colonia o piensen en Notre Dame. Imagínense por un momento que se paran enfrente de ella. Y igual alguien de aquí ya fue, yo no he ido para allá, pero igual alguien de aquí ya fue y nos puede complementar. Te paras enfrente de Notre Dame. Y entonces te das cuenta que tiene una cantidad impresionante de detalles la portada. No sabes a dónde voltear a ver. Vamos a poner un ejemplo mexicano. Estás en Santo Domingo, en Oaxaca. Entras a Santo Domingo y volteas al techo. Quien haya visto el techo de Santo Domingo en Oaxaca, ¿no? Está cargado de cosas, está lleno de imágenes. Y entonces entra un poco una desesperación porque uno dice, pues vas con un guía, tienes un tiempo determinado, hay gente que ya también quiere entrar. No, ¿a dónde volteo? ¿No? ¿Qué veo? ¿Qué es digno? O sea, en esta cosa que es maravillosa, en esta portada que es maravillosa, ¿qué es digno de ver? Y te das cuenta que no sabes ni qué caramba es voltear a ver, pero que además te desespera y que no sabes qué significa. O sea, ves a un señor con un báculo y un sombrero picudo y no sé si debe ser un papa, ¿no? Y ves otro que está viendo así para el cielo y pues ese debe estar rezando, pero no sabes quién es. Entonces ya te dicen, ya no, pues ese es San Malaquías que representa, pero no tienes tiempo, no solo no tienes tiempo, no tienes el conocimiento para hacer esa interpretación. Fulcanelli lo que buscó con este texto fue darte los elementos para realizar esa interpretación. O sea, una hermenéutica de la arquitectura. Porque la hermenéutica tiene distintas ramas. ¿Alguien ubica en este mosaico, ahora anduve muy de mosaicos, en este mosaico de arriba, este señor que se parece a Cantinflas? Véanle la cara y vean los bigotitos, se parece a Cantinflas, ¿no? Evidentemente no es Cantinflas. ¿Alguien sabe quién es? ¿Alguien lo reconoce? Las clases de Derecho Romano. Es Justiniano. Es Justiniano en la iglesia nunca se ve si se pronuncia Rávena o Ravenna, uno de los grandes creadores, digamos, del derecho. La hermenéutica tiene distintas, o sea, estas reglas de la interpretación tienen distintas ramas. Hay una hermenéutica filosófica, clarísimamente venimos de allí, ¿no? Hay una religiosa, que como vamos a ver es muy importante para el caso del derecho, muy importante. Hay una hermenéutica jurídica, por eso la imagen de Justiniano, el código de Justiniano. A veces nosotros pensamos que los primeros preocupados por construir los grandes códigos fueron los franceses después de Napoleón. Y es cierto, los franceses después de la Revolución pensaron que era posible encerrar el derecho positivo en códigos. Y entonces decir, todo el derecho penal está en el Código Penal, todo el derecho civil está en el Código Civil, mercantil, Código Mercantil. Pero en realidad, y recuerden ustedes que hicieron algo muy importante, o sea, lo metieron en códigos y prohibieron la interpretación. La interpretación jurídica y su versión jurisdiccional ha estado prohibida al menos en 2 ocasiones. Los franceses
después de la revolución, crean estos grandes códigos y prohíben expresamente a los jueces realizar interpretación. A grado tal, fíjense bien lo que voy a decir, a grado tal que el juez que hacía interpretación era destituido y se le iniciaba un proceso penal por el delito de prevaricación. O sea, interpretar te llevaba a perder el cargo y a la cárcel. Porque se decía, el juez no debe interpretar. El juez lo que debe hacer es aplicar el texto tal y como lo dejó el legislador. ¿Por qué creen que los franceses decían eso? Que prohibían la interpretación. ¿Por qué? Ayer justamente estaba yo dictaminando un artículo, algunas revistas me invitan a dictaminar textos. Y justamente en el texto que estaba yo leyendo, un texto interesante, por cierto, bien escrito. No comulgo con algunas de las cosas que dice, pero el texto está bien. Yo decía, bueno, detrás de quien escribió este texto tiene una idea muy restrictiva de la interpretación judicial. Quien escribió este texto cree que los jueces y las juezas no pueden hacer, la interpretación que hacen no puede crear derecho. Y me acordaba desde luego de esto. ¿Por qué? ¿Por qué los franceses prohíben la interpretación? Intentemos respuestas. Adelante, Juan. Bueno, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Se me ocurre de momento que podría ser como, bueno, me surgió esa idea ahorita de lo último que acaba de comentar, esa restricción referente en el artículo, que podría ser como para mantener un monopolio de esa sistematización del poder o de ese ejercicio del poder, o sea, controlar esa parte. Ok, sí, sí. Sí, sería hasta ahí mi punto de vista, doctor. Me están pidiendo que pase a revisar unas cosas aquí en la chamba. Digo, estoy en clase, ahorita que acabe. Sí, tiene que ver con el poder. A ver, los revolucionarios franceses, a pesar de que algunos eran abogados, como Robespierre, por ejemplo, mala referencia tal vez, o buena, depende, desconfiaban mucho de los abogados. ¿Por qué? Porque ellos decían que los abogados estaban formados en el antiguo régimen, estaban formados en el derecho real, ¿no? En el derecho en un derecho que era prácticamente todavía feudal. Y entonces decían, a ver, si nosotros dejamos que los abogados que son jueces formados en el sistema anterior, o sea, que los jueces que son abogados formados en el sistema anterior, interpreten las leyes revolucionarias, lo que van a hacer en realidad es hacerlas a un lado y aplicar las leyes y las costumbres anteriores. O van a interpretar las leyes conforme sus reglas y cánones de interpretación que aplican para el derecho feudal anterior, no para el derecho revolucionario. Entonces decían, en la práctica, ¿qué es lo que va a suceder? Que no van a aplicar el derecho revolucionario o lo van a torcer. Entonces ellos dicen, ¿cómo vamos a resolver eso? Bueno, lo vamos a resolver de dos maneras. Primera, afirmando que los jueces deben estar ceñidos al texto de la ley. Y segunda, afirmando la superioridad del Parlamento. Porque el poder legislativo es el que deriva de la soberanía. Y al derivar de la soberanía, es el pueblo hablando. Los jueces, ¿con qué título o con qué derecho van a corregir lo que ha dicho el pueblo? Que si se fijan es un argumento político, ¿no? Ahora, alguien de aquí me podría decir, oiga, doctor, pero pues esas son antiguallas y que tu Robespierre y que tu guillotina y demás. Nosotros, México 2023, ¿qué? Y yo diría, no pasó hace poco que se aprobó en la Cámara de Diputados y de Senadores una ley que pretendía limitar los poderes de interpretación de la justicia electoral. O sea, lo que estoy diciendo es, sí de 1790 y tantos, pero también de 2022. Pero la realidad es que es más antiguo.
Yo decía que al menos en 2 ocasiones ha intentado limitar esto en el mundo. Una con los franceses, pero hubo otra anterior justamente con los romanos. Cuando los emperadores romanos empiezan a hacer sus codificaciones, ellos dicen, prohibimos a los juristas que hagan comentarios o interpretaciones de estos textos que estamos poniendo, o sea, de la voluntad del emperador codificada. Porque con sus sutilezas, era la palabra que usaban, enredan el entendimiento de la ley. Y entonces, exactamente lo mismo, se prohíbe la interpretación. Se prohíbe la interpretación. ¿Cuántas veces escuchamos nosotros críticas a que los jueces o las juezas interpreten? ¿Cuántas veces escuchamos voces que digan la exacta aplicación del derecho? Como si pudiera ser una operación matemática. La interpretación musical, Kretschmer. Aquí tenemos este señor de bigote que se lo está ahí como atusando, palabra que también ha caído en desuso, atusando esto de, así como tratar de reformar el bigote, es justamente Kretschmer. Curiosamente, la interpretación musical y la interpretación jurídica son muy parecidas. Hay una relación ahí. No me refiero desde luego a don José Luis Caballero, que fue un gran magistrado de circuito y además un espléndido intérprete de boleros, sino me refiero a que en ambos casos estamos conectados. Dice Eros Grau, un importante jurista, creo que lo traigo por aquí. No. Dice Eros Grau, un importante jurista brasileño que fue miembro fue juez de su Corte Suprema. Dice que el derecho y la música son artes halográficos. Dice, porque solo existen cuando se interpretan. Fíjense, solo existen cuando se interpretan. Pongamos un ejemplo. Supongamos que algunos de ustedes que están en este salón virtual son además virtuosos o virtuosas de la guitarra. Unos buenazos en la guitarra. Entonces, ahí donde están en su casa o en su trabajo, supongamos que sea en su casa, tienen las partituras, una partitura con el concierto de Aranjuez de Rodrigo. Ahí está. Pero no es música. Ese es un texto. Son unas hojas impresas con unos simbolitos que solo ciertas personas saben leer. Cuando termina la clase y dicen, voy a ensayar un ratito, y entonces ponen su atril y ponen su partitura y sacan la guitarra y empiezan a leer esos signos y a transmitirlos a ciertos movimientos en la guitarra, están interpretando. Y en ese momento está la música, no antes. No cuando está ahí en el librero la partitura. Pero es que el derecho es igual, dice Eros Grau. Mientras estamos dando clase aquí, probablemente veo atrás, veo por ejemplo en el compañero Sergio Alberto, que atrás tiene como unos libros y unas cosas. Supongamos que Sergio ahí atrás tenga una constitución. Eso es derecho, pues eso es un libro cerrado. Pero si terminando la sesión, Sergio toma su constitución y se pone apoyado en ella a hacer un dictamen que le pidieron, ahí está el derecho, ¿no? Entonces, esa es la primera relación que tenemos entre la interpretación jurídica y la interpretación musical. Pero tenemos otra que creo que nos debe evidenciar algo muy importante. La calidad de la interpretación. De momento, en algunos momentos hemos llegado, como seres humanos, a un absoluto relativismo, donde hemos dicho, todo es igual, todo es igual. Pero la realidad es que fuera de las emociones y los sentimientos y las experiencias personales que no podemos juzgar, no todo es igual. Esto pasa con la música. Pensemos en lo siguiente. Voy a poner un ejemplo que espero todos conozcan. ¿Han visto en YouTube el video de José José cuando canta El Triste en el Teatro Ferrocarrilero? Es un video muy famoso. Le aplauden y uno lo oye y uno dice, Dios santo, pero me dije, ya denle no sé qué premio, o sea, ya dénselo. No se puede cantar mejor. No se puede emocionar más al público. Ya, se acabó. A mí me pasa con ese video y me pasa con otro. Voy a hacerle propaganda a un músico que me gusta, fallecido en los 80s, que se llamaba Klaus Nomi. Luego búsquenlo. Un personaje de la pop y de la ópera muy, muy extraño, que ya muy enfermo de lo que después se supo que era VIH,
canta un aria en Alemania, el aria se llama The Cold Song, de una ópera de Purcell. La canta con toda la orquesta y es tan impresionante que al final uno dice, a ver, esta es la definición de arte, o sea, ahí donde dice arte en el diccionario debería estar este video, porque esa es la definición de arte. Es profundamente emocionante. Bueno, regresemos a José José. Entonces tú la ves y dices, Dios santo, pero ¿cómo canta este tipo? No, ya, denle un premio. Y después pues te tienes que ir a trabajar. Entonces te metes a bañar, estás ahí bañando, ¿no? Y empiezas, hoy quiero saborear mi dolor. Empiezas a cantar el triste, ¿no? ¿Tu interpretación es igual que la de José José? Difícilmente. Es una interpretación, pero no es la misma. Vamos, la calidad no es la misma. Eso nos pasa también en el derecho. Uno no puede decir, pues cualquier interpretación es válida. No, porque hay reglas y cánones para la interpretación. Eso nos debe hacer pensar que no cualquier interpretación en el derecho es válida, sino que dependerá de que la propia interpretación se sostenga. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros decimos, si yo digo, pues tenemos este caso no regulado y este regulado y analógicamente aplico la consecuencia de este a este otro. Bueno, estoy haciendo un argumento analógico, ¿no? En la sentencia, en el documento donde yo construyo este argumento analógico, el argumento se va a sostener, no porque lo dijo Octavio Vado, no puede haber dicho Hans Kelsen o el licenciado Chicarcas, no por quien lo haya dicho, sino por el argumento en sí. Y entonces Daniela, cuando ve ese documento que yo hice, donde digo que apliqué el argumento analógico, lo empieza a leer. Y entonces Daniela dice, ah, sí, señor, yo lo conozco, está ahí en la escuela judicial, órale. Y lo empieza a leer y dice, pues mucha escuela judicial, pero esto está mal hecho, porque lo único que hace es decir, por analogía, la conclusión de este se lo aplico a este otro. Pero no desarrolló el argumento analógico. O dice Daniela, está mal hecho porque no identificó los elementos esenciales del caso regulado y del caso no regulado. O porque sí los identificó, pero no estableció los elementos accidentales. Vamos, porque no seguí los pasos de esa argumentación. Entonces, no toda interpretación es válida, ni en el derecho ni en la música. Hay cánones y reglas que se tienen que seguir. Tal vez la diferencia es que en el caso de la música, esas reglas a veces no se ven. Por ejemplo, la técnica de cómo respirar y cómo apoyar la voz, ¿no? Lo que se conoce como, por ejemplo, la voz de cabeza, la voz de pecho y demás. Pues probablemente si alguien de ustedes tiene conocimientos en materia de canto y ve ese video que decíamos de José José, a lo mejor nos podría decir, ah, mira, ahí está poniendo la voz en la cabeza, ahí es voz de pecho, ahí fíjate cómo mueve la boca para alargar, pero no es tan evidente. En el caso del derecho, siempre las operaciones interpretativas deben ser evidentes. Ahí nos parecemos a la matemática. Vamos a regresar por un momento a sus clases de matemáticas, de álgebra, de ecuaciones, de preparatoria y de secundaria. Seguramente ustedes recordarán que cuando tenías examen te decían, las profesoras o los profesores, me entregan la hoja de resultados y la hoja de operaciones. ¿Se acuerdan? Que te pedían las dos, hoja de resultados y hoja de operaciones. Tan es así que te decían, si no entregas la hoja de operaciones, aunque los resultados estén bien, lo tienes mal. ¿Te acuerdas? Porque lo importante era que aprendieras a desarrollar la fórmula. En el derecho sucede igual. Cuando una autoridad dice en su sentencia, en su acto de autoridad, dice, y aplicando una interpretación sistemática concluyo que tal cosa, eso está mal, porque solo nos está mostrando el resultado, no nos está mostrando la operación. Uno tiene que desarrollar la operación. Entonces, si yo digo, voy a hacer una interpretación histórica de el principio de separación iglesia-estado, tengo que hacerla. Yo no puedo decir, ya la hice y llegué a tal conclusión.
Oiga, ¿usted dónde la hizo? Pues aquí en mi mente, soy bien inteligente, dice aquí en mi mente. Ok, pero la tiene que poner por escrito. No, por escrito nada más pongo la conclusión. Eh. Tienes que poner los procedimientos que seguiste, porque cada método interpretativo tiene reglas y se debe poder verificar que las aplicaste. ¿Ya? Tan sencillo o tan complejo como esto. Y desde luego la interpretación literaria, sobre la que voy a regresar en unos momentos más. Ahora, la interpretación jurídica se parece mucho, en cierto sentido, a la interpretación religiosa. Y fíjense a quién estoy invocando aquí en apoyo de lo que estoy diciendo. Al más grande hermeneuta, probablemente el más grande hermeneuta del siglo XX, que fue Hans-Georg Gadamer. Para Gadamer, la hermenéutica jurídica es un ejemplo de hermenéutica práctica. Porque Gadamer ve con mucha claridad algo que luego se nos olvida, pero que es importantísimo tener claro. El derecho es una disciplina práctica, no especulativa. ¿El derecho para qué sirve? O sea, ¿para qué hay derecho en el mundo? Para resolver conflictos humanos, manteniendo de cierta manera la paz. Esa es la finalidad del derecho. Podemos definirlo de las maneras que ustedes quieran, pero la esencia del derecho es esa, resolver conflictos humanos. Es entonces un arte práctico, una técnica. No puede ser mera especulación. Que nos dedicamos al derecho, no podemos ser como se afirma de esos teólogos de Constantinopla, ¿no? Que mientras los turcos están tomando la ciudad, están discutiendo si los ángeles tienen ombligo. No podemos ser eso. Y menos en una sede judicial. Porque en una sede judicial lo que sucede es que ante el juez o ante la jueza se presenta un problema que requiere una solución jurídica. No es una mera especulación teórica. No es un caso que se le ocurrió a un profesor un domingo a las 3 de la mañana para sorprender a sus alumnos el lunes y que vean qué inteligente es. No, son casos específicos y concretos. Y entonces el compañero Roberto es un secretario de estudio y cuenta, él tiene un expediente que tiene que resolver, donde hay una pregunta. ¿La votación en tal municipio fue válida o no fue válida? O el compañero Alejandro Marcelo tiene un expediente donde hay un problema que tiene que resolver. ¿Lo que hizo Juan fue robo o no fue robo? Son preguntas concretas que no admiten respuestas meramente especulativas. Esto es muy importante tenerlo claro. Entonces, cuando Roberto está preparando su proyecto de sentencia y debe dar cuenta al magistrado o a la magistrada con quien trabaja, pues el magistrado le va a decir, a ver, Roberto, ¿y cómo va en qué sentido va la sentencia y en qué la sostienes? Roberto no puede decir, es que fíjese que Bobbio define la democracia. Ok, pero ¿y eso cómo se aplica? No, es que mire usted, Sartori dijo que tal, ok, ¿y cómo se aplica? No, es que mire, tengo otra cita más. Bodero dijo, sí, pero ¿cómo se resuelve el asunto? Quiere una solución práctica. Alejandro, en su sentencia que va a proponer si se cometió o no el delito de robo, Alejandro no le va a servir hacer un desarrollo histórico de la figura del robo desde Roma. No, señor juez, fíjese que Ulpiano dijo unas cosas bien interesantes. Ok, pero ¿y eso cómo aterriza en la sentencia? Es que Papiniano dijo que, a ver, le pegó con la bujía al bocho, lo prendió directo y se lo llevó o no se lo llevó. ¿Y en eso qué carambas tiene que ver Ulpiano? ¿No? La nuestra es una actividad práctica. Así es. Y así tenemos que entenderla. Y dice Gadamer, y ahorita van a ver por qué es importante lo religioso, que exactamente igual es la actividad religiosa. A ver, es que pensemos en un sacerdote o una sacerdotisa que muere y llega a su cielo. Y entonces su Dios o diosa le va a juzgar. ¿Qué es lo que le va a juzgar? ¿Qué es lo que le va a medir? Pues si hizo bien o no su función. ¿Y cuál era su función? Pues llevar la buena nueva. Ahora, esa buena nueva, ¿dónde la va a encontrar? En un texto. Por ejemplo, para las religiones cristianas, el texto es la Biblia. Para los musulmanes es el Corán. Para los judíos, pues seguramente será la Torá. ¿No? Entonces, por ejemplo, para un religioso o religiosa, hay un texto autoritativo.
que puede ser la Biblia, la Torá, el Corán o algún otro libro religioso. Para nosotros en el derecho, también trabajamos con textos autoritativos, que es, por ejemplo, la Constitución, ¿no? Y entonces recordamos el sentido de hermas, ¿no? Como mojoneras, como límites. ¿Cuál es el límite de la interpretación? El límite del texto, ¿no? El límite del texto, porque nosotros trabajamos con textos autoritativos. Ahora, yo no estoy diciendo que la Constitución sea solamente un librito, el librito que llamamos Constitución. No, claro que es más que eso, es mucho más complejo. Pero en todo caso trabajamos con textos autoritativos, textos a los que debemos darles un sentido racional que resuelva un conflicto humano. Permítame poner un ejemplo. Vamos a salir a lo electoral y vámonos al amparo. ¿Cuál es el plazo genérico para interponer una demanda de amparo? 15 días. ¿No? Perfecto, muchas gracias, Alejandro. 15 días. Supongamos que llega un abogado y presenta su demanda el día 16. Entonces el juzgado de distrito se lo sobresee. ¿Sabe qué? Pues se le pasó, ya hicimos la cuenta, se le pasó. Y entonces este abogado, fíjense lo que va a hacer, impugna ese desechamiento y dice, a ver, es que la ley de amparo dice efectivamente 15 días, pero no dice qué tipo de días. Y resulta, fíjense ustedes, señores del colegiado, que hay dos tipos de días en la Tierra. Días solares, de 24 horas, y días lunares, que no necesariamente son de 24, que pueden tener más. Si se aplica el concepto de días solares, pues sí me pasé. Pero en aplicación del principio pro persona, tienen ustedes que tomar en cuenta el concepto de días lunares. Y si contamos días lunares, estoy dentro de los 15 días. Por lo tanto, como se debe estar lo más favorable al ejercicio de un derecho antes que a su limitación, admítanme la demanda. Y entonces el secretario de Estudio y Cuenta, que ve esta argumentación, dice, canijo, ¿cómo que días lunares? Pues se va a investigar y resulta que sí existe el concepto de días lunares. Sí existe. ¿Saben quiénes lo usan? Lo usan las wiccas. Las wiccas usan, en algunas de sus ceremonias, usan el concepto de día lunar. Y efectivamente es distinto del día solar. Entonces vamos a suponer que aplicando la idea de días lunares, pues resulta que existen los 15 días. ¿Les parecería racional una sentencia que dijera, cuéntese en días lunares y no en días solares, porque es lo más favorable al ejercicio del derecho? Ahí tenemos otro límite, ¿no? Cuando interpretamos la norma, tenemos dos límites: el texto normativo, los significados posibles del texto normativo, pero también lo racional. No podemos ir en contra de una cierta racionalidad. ¿Está usted diciendo, doctor, que no hay racionalidad en los actos de las wiccas? No. Lo que estoy diciendo es que la racionalidad que tienen esos actos es distinta a la racionalidad jurídica. Y no se puede aplicar esta racionalidad a esta otra, ni viceversa, ¿no? Entonces, ese es otro límite que tiene la interpretación, el límite de lo razonable. Voy a poner otro ejemplo. ¿Cuál es la edad mínima para ser presidente o presidenta de la República? Perdón, doctor, dijo el otro límite es racional, no alcanzo a escucharle bien. La racionalidad, sí. Gracias. O sea, el límite, el texto normativo y la racionalidad. Y vamos a hablar ahora de los límites del texto. ¿Cuál es la edad límite, la edad mínima para ser presidente o presidente? Perdonen si oyen como que se hace un poco, estoy en un tratamiento dental y ya ven que es un poquito complejo acostumbrarse. Pero ¿cuál es la edad? 35, ¿no? Si no me equivoco, son 35 años. Bueno, donde dice 35 años, un juez o una jueza no puede decir, bueno, puede ser 34 si es muy inteligente. O puede ser 33 y un doctorado. O 32 doctorados. O 25 y 3 doctorados. No. Cuando dice 35 es 35, punto, se acabó.
Oiga, doctor, pero ¿qué pasa si la disposición de la edad es inconstitucional? Ah, entonces se dice eso, ¿no? Si hay una ley secundaria que pide un límite de edad que el juez considera con buenas razones que es inconstitucional, ese juez no puede decir, pues donde dice 25 entiéndase 20. Lo que va a decir es, para el caso específico y concreto, 25 años, el límite de edad es inconstitucional. ¿Se fijan? Pero no puede decir, donde dice 25 le hace 21. Porque eso es irracional. ¿Por qué? Porque el texto tiene un límite. El texto tiene un límite. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Voy siendo claro hasta aquí? Espero ser. Cuando hablamos de la interpretación, primero tenemos que entender que esta es una práctica social, ¿no? El derecho no son solo reglas, también son prácticas sociales. Y desde luego, bueno, aquí podemos pensar en los sistemas normativos internos, ¿no? Que son esencialmente prácticas sociales. Pero es que el derecho es práctica social, ¿no? En esencia, todo el derecho es práctica social. Muchas gracias, Jorge. Segunda, la interpretación considera el contexto, así como las experiencias, juicios previos de quien la realiza. Toda interpretación tiene un elemento subjetivo. No es posible eliminarlo. Aún el juez o la jueza que tratara de ser lo menos subjetivo posible, aún el texto normativo que trate de prohibir todo tipo de subjetividad, siempre va a haber. ¿Por qué? Porque el que juzga es humano. Quien juzga es una persona. Y por lo tanto, no se puede eliminar absolutamente el elemento subjetivo. Y cuando hablo aquí del elemento subjetivo, por favor, yo no estoy hablando de, es que quiere favorecer a... No, 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 no. Hablo de nuestras propias experiencias, de nuestra realidad, ¿no? Y es a partir de nuestra realidad que nosotros juzgamos lo que nos acontece o los asuntos que nos llegan. No es lineal, sino circular, porque hay una relación entre el objeto interpretado, que puede ser el texto normativo, puede ser una conducta humana, y el contexto. Y quien interpreta tiene siempre una determinada perspectiva. A ver, esto es importantísimo, importantísimo. De hecho, creo que realmente es lo más importante de esta sesión. A ver, toda persona que trabaja con el derecho, desde la presidenta de la Corte hasta cualquier practicante que entró hoy a un despacho o a un juzgado, todas y todos tenemos una postura epistemológica acerca del derecho. Aunque no sepamos qué caramba significa epistemología. Y van a decir, ay, este señor confundió la clase de un diplomado con la clase de un doctorado. No, 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 no. La epistemología es preguntarte dos cosas. ¿Qué es esto y para qué sirve? Entonces, la epistemología jurídica es preguntarte qué es el derecho y para qué sirve. Tú ya te has hecho esas preguntas. A lo mejor no de forma expresa, pero tú crees que el derecho sirve para algo. Tú crees que el derecho es algo y sirve para algo. A lo mejor crees que el derecho es un conjunto de reglas. O a lo mejor crees que el derecho es un conjunto de mandatos. O que el derecho es un conjunto de costumbres sociales. No sé. Y tú crees que el derecho sirve para algo. A lo mejor crees que sirve para mantener el orden social. A lo mejor crees que sirve para que el orden social pueda ir evolucionando de forma pacífica. No sé. Pero tú tienes una idea acerca del derecho. Tú crees que el derecho sirve para algo. Lo que yo te pediría es que, no aquí que levantes la mano y nos lo digas, bueno, lo puedes hacer si quieres, que hagas consciente eso. ¿Tú para qué crees que sirve el derecho? Pero también hay una epistemología de la interpretación. ¿Qué es interpretar y para qué sirve? ¿No? Y esto es importantísimo por algo que ahorita voy a comentar. ¿Qué es interpretar y para qué sirve? Miren, esto se vio clarísimamente en los debates en la Suprema Corte acerca de prisión preventiva. Ahí se vio clarísimamente las posturas acerca de qué es el derecho, qué es la Constitución, qué es interpretar y cuáles son los límites de la interpretación. Ahí lo pueden ver ustedes. O en el debate para aprobar o no la consulta popular, la última la única que se ha realizado. Ahí lo pueden ver ustedes con diáfana claridad. Cómo las ministras y los ministros muestran qué creen que es el derecho y para qué sirve. Ahora, ¿y cuáles son los límites de la interpretación?
No porque levanten la mano y digan, para mí el derecho es tal cosa, sino por lo que van diciendo. Eso se ve también en las sentencias, ¿no? En las sentencias se ve qué idea tiene un juez o una jueza de qué es el derecho y hasta dónde puede llegar la interpretación del derecho. Esto es muy importante. Bueno, esto lo voy a brincar. Este es un libro, se puso muy de moda hace un par de años, yo no sé por qué tardó en ponerse de moda, es un muy buen libro. Construir el caso de Paul Kahn. Es un libro que reflexiona sobre la práctica, por eso a mí se me hizo un libro interesantísimo, ¿no? Y nos dice esto. La paradoja de la sentencia es que, aunque llama la atención sobre sí misma, es más exitosa cuando no se nota. A ver. Normalmente, lo que se busca en una sentencia es resolver un asunto, un problema jurídico, o sea, una cuestión práctica, resolverlo aplicando el derecho legislado, ¿no? Ya sea la Constitución, los tratados o una ley. Eso es lo que se busca. Y si bien sabemos que ese derecho legislado no es autoaplicable, porque no hay computadoras que lo apliquen, sino que está pasado por el tamiz del juez. O sea, el juez o la jueza leen el derecho con ciertos lentes, que es su posición acerca de lo que es el derecho y la interpretación. Esos son sus lentes. Las sentencias se nos suelen presentar como si fuera la ley misma. O sea, es como si el juez o la jueza dijera, no soy yo quien dice que tú perdiste y que el otro ganó. Es la ley. O sea, es un legislador impersonal, un legislador que no pensó en tu caso, pensó en lo general, el que está diciendo, en este asunto gana Juan y pierde Pedro. Ya, no soy yo no te quiero hacer un mal, es la ley. Que tampoco se te quiere hacer un mal. La ley regula supuestos generales y tú entras allí. Por eso pareciera ser que las sentencias más exitosas son aquellas donde no se ve al juez o la jueza, sino lo que se ve es la ley obrando. Ahora, desde luego, en cierta medida, esto es un juguete retórico. Digo en cierta medida porque sabemos que esa lectura de la ley la hace un juez o una jueza con sus lentes particulares, ¿no? Yo recuerdo, allá en mi otra vida, mi vida como consejero electoral entre 2014 y 2020, me acuerdo mucho de las magistraturas del Tribunal Electoral Local con las que me tocaba, pues, que revisaran nuestros actos, ¿no? Y entonces yo identificaba que una de las magistraturas era muy garantista, siempre con un enfoque garantista y de derechos humanos. ¿Qué otra magistratura era muy... buscando siempre una interpretación como literal, como gramatical, muy apegada al texto legal? Y que había otra magistratura que siempre trataba de resolver a partir de precedentes. Entonces yo tenía muy claro que un asunto no se iba a proyectar igual con las tres magistraturas. Que si le tocaba a la magistratura que tenía que ver con derechos humanos, iba a tener una cierta visión. Que si le tocaba a la que buscaba una interpretación letrística o gramatical, la solución iba a ser distinta. Y que si se iba con la otra magistratura que más bien buscaba siempre los precedentes, podía ser una solución distinta. Por lo tanto, podía haber tres distintas sentencias. Ahora, desde luego, yo no puedo decir, yo jamás diría que una es mejor que la otra. Claro que no. Depende de la postura epistemológica de quien construye la sentencia. Lo que sí se puede pedir es que los argumentos estén bien construidos. Pero la selección de los argumentos, y esto es algo que trato de demostrar ante ustedes, la selección de los argumentos depende de la postura epistemológica que nosotros tengamos. Por ejemplo, un juez garantista utilizará argumentos distintos que una jueza principalista. ¿Por qué? Porque sus posturas acerca del derecho y la función de interpretar son distintas. ¿Eso hace mejor a uno que a otro? No, desde luego que no. Pero sí los lleva a soluciones distintas.
Desde luego, esto tiene que ver con una cierta cultura. ¿Quién me ayuda a leer esta lámina para que oigamos otra voz? Adelante, quien quiera, nada más activando su micro. ¿Nadie, nadie? Dale, Roberto. Estaba ampliando la ventana para tener claridad. Cultura jurídica y hermenéutica, de Luigi Ferrajoli. Por cultura jurídica puede entenderse la suma de muchos conjuntos de conocimientos y actitudes. En primer lugar, el conjunto de las teorías, de las filosofías y de las doctrinas jurídicas elaboradas por los juristas y filósofos del derecho en una determinada fase histórica. En segundo lugar, el cúmulo de las ideologías, de los modelos de justicia y de los modos de pensar sobre el derecho que son propios de los operadores jurídicos de profesión, sean estos legisladores o jueces o administradores. En tercer lugar, el sentido común acerca del derecho y de los institutos jurídicos singulares que opera y se difunde en una sociedad determinada. ¿Cuál es la cultura jurídica? ¿Cuál es la cultura jurídica en México? ¿Cuál es la cultura constitucional? ¿Cómo cruza nuestra lectura del derecho y de los hechos? Muchas gracias, Roberto. Este es un libro que a mí me gusta mucho de Ferrajoli. Es, digamos, que es como que el antecedente de su obra magna, ¿no? Disculpen ustedes. Es como el antecedente de sus 3 tomos de Principia Juris, donde en este texto se conjuntan diversos ensayos que escribió Ferrajoli acerca de lo que es el garantismo y de dónde surgió. Me parece un libro fundamental para entender el garantismo ferrajoliano. Debo decirles que yo no me considero ferrajoliano, pero mi postura personal no importa, lo que importa es lo que él nos dice. Y aquí nos dice algo que creo que es muy interesante y que nos hace... Roberto, si nos ayudas con tu micro, porfa, se quedó prendido. Gracias. Que nos hace preguntarnos acerca de la cultura jurídica, porque nuestra lectura de los textos y nuestra lectura de los hechos depende de la cultura jurídica. ¿Cuál es la cultura jurídica en México? ¿Cuál es la cultura jurídica en la que nosotros fuimos formados o formadas? ¿No? Una cultura, por ejemplo, que considera que la judicatura crea derecho o que la interpretación no es creadora del derecho. Una cultura jurídica en la que el único soberano es el órgano legislativo que crea normas en nombre del pueblo. Nuestra cultura constitucional. ¿Qué es la Constitución? La Constitución es un librito único. Entonces saco yo esto. Supongamos, bueno, esta es una presentación sobre la reforma electoral. Supongamos que... ¿Y esto que se cayó qué es? Esta es una luneta de limón. Supongamos que esta es la Constitución engargolada, ¿no? Entonces, esta es la Constitución y la Constitución solamente es un librito. O la Constitución son derechos humanos. Sobre la interpretación, ¿no? ¿Qué se nos enseñó acerca de la interpretación? ¿Solo se interpreta el derecho o también se interpretan los hechos? Todas esas son preguntas que tienen que ver con nuestra cultura jurídica. Cuando me refiero aquí a nuestra cultura jurídica, en este momento me estoy refiriendo a la cultura jurídica en general, no la de ustedes en particular. La cultura jurídica en la cual hemos sido formados y respecto a la cual operamos. Y probablemente es aquella cultura jurídica que nosotros repetimos, a veces acríticamente. Y entonces tenemos un docente o una docente que nos enseñó que la Constitución esencialmente es un documento político. Bueno, ¿qué se desprende de eso? ¿Cómo operamos con eso si nosotros lo hemos interiorizado? Porque desprenden muchas cosas. Por ejemplo, que el control constitucional no debe ser judicial. Por poner un ejemplo. Voy a decir algo que espero lo tomen bien, porque esa es mi intención. Por ejemplo, parte de la discusión jurídico-política que observamos hoy en México no será porque este gobierno de la 4T tiene una noción distinta de lo que significa Constitución, una noción distinta
de la que probablemente la mayor parte de la cultura jurídica tenga, es una mera hipótesis. Y yo no estoy diciendo que algo sea mejor o peor, simplemente estoy diciendo que probablemente hay un choque de nociones de lo que significa el derecho, la Constitución, la función judicial y la interpretación del derecho, ¿no? Entonces, ahora voy a preguntar por tu cultura jurídica, la tuya. ¿Cuál es tu cultura jurídica? ¿Tú en qué te has formado? ¿Cuál es tu cultura jurídica? Entonces alguien de aquí me podrá levantar la mano y decir, no, doctor, mira, a mí esas especulaciones, no, mire, yo ando en lo civil, y mire, me sé el Código Civil, pero al tiro, papá. Lo que me pregunte me lo sé. Y no hay ninguna, le resuelvo lo que quiera el Código Civil. Pero eso de que tus lecturas y que tus ferrayotes y demás, esa es pura poesía y, como dijo Baudelaire, tú le es literatura y no importa. Y yo te diré, ¿crees que no? Pero tienes una postura epistemológica. ¿Crees que no? Pero tienes una cierta cultura jurídica. ¿Cuál? La que se desprende del código. Que te permea sin que te des cuenta. Claro que te permea. Yo tengo tengo la impresión de que el budismo genera un cierto tipo de derecho. Y es un tema que ahora estoy leyendo sobre budismo y derecho. Y creo que genera un tipo de derecho distinto al derecho occidental romano canónico, pero también al derecho musulmán. Lo que estoy tratando de decir entonces es que la cultura determina el derecho. Así como la economía determina el derecho, la cultura también determina el derecho. Y lo que yo te pregunto es, ¿cuál es tu cultura jurídica? ¿Cuáles son los principales rasgos de nuestra cultura jurídica? Y ahorita vamos a poder profundizar en eso. Quiero avanzar un poquito más. Ahora, esto se vuelve más complejo cuando tenemos que juzgar desde una cultura distinta. Yo no me estoy refiriendo a que si nos toca juzgar a un par de ciudadanos pakistaníes que de repente llegaron a México y tienen un conflicto aquí. No, podría ser, pero no me refiero a eso. Me refiero a la necesidad que tiene ahora la judicatura mexicana de juzgar. Perdón, hay días que pega más la alergia que otro. De juzgar con una perspectiva intercultural. Y entonces, cuando se presenta un asunto, no sé, que tiene que ver con sistemas normativos internos, lo que antes le llamábamos usos y costumbres. Entonces, alguien de aquí que a lo mejor se dedica a lo civil o a lo agrario o a lo mercantil va a decir, pues sí, doctor, pero eso es en electoral, en otras materias no. No, también en otras materias. Porque la perspectiva intercultural no es solamente, no se presenta solamente respecto de lo electoral, sino que se puede presentar respecto de cualquier materia. Respecto de cualquier materia. Y entonces se vuelve muy complejo porque un juez o una jueza que está formada, digamos, o formado en el derecho occidental, tiene que conocer un asunto que está regulado, previsto, normado, o una conducta que viene de un derecho radicalmente distinto. Esto es muy importante porque una auténtica decisión fundamental del Estado mexicano es la multiculturalidad. Lo tenemos en la Constitución. Entonces, un juez o una jueza no puede decir, esta es una realidad social que a mí no me importa y yo juzgo solamente desde el derecho occidental. No puede hacer eso. Tiene que juzgar desde una perspectiva intercultural. Oiga, doctor, pero eso está complicadísimo, pues nadie dijo que ser juez fuera fácil. O sea, si nos quisiéramos dedicar a algo fácil, venderíamos lunetas de yogur, ¿no? Eso debe ser más fácil. Y se requieren elementos e instrumentos que nos cuestan trabajo. Por ejemplo, un peritaje antropológico. Por tanto, y con esto me voy acercando al final para poder entablar un diálogo con ustedes. La interpretación, la hermenéutica jurídica nos debe hacer considerar varias cosas. Primera, la insuficiencia del texto jurídico. Esta insuficiencia se da porque la ley, o sea, la formulación general y abstracta, es eso, es general y abstracta, donde se piensa
en casos tipos, en supuestos ideales, pero no en casos específicos y concretos. De manera tal que lo que el legislador piensa como general, el juez o la jueza se lo enfrenta como un problema particular. Entonces, pongamos ejemplos. ¿Será causa de nulidad de la votación en casilla el que se ejerza violencia respecto a los votantes? Es la fórmula general. Y cualquiera de nosotros, digamos, pues tiene mucha lógica. Ahora, imagínate que se te presenta el expediente concreto donde se pide la nulidad. Y entonces tú te pones a ver en la forma. A ver, ¿hubo violencia? Bueno, pues se acredita que hubo personas afuera de la casilla armadas, que, pues, que le decían a la gente que no se equivocara y que recordaran que tal color era el baño. Ah, pues sí hubo violencia. Oiga, pero resulta que esas personas que estuvieron armadas afuera de la casilla estuvieron 2 minutos. 2 minutos. ¿Y de qué hora fue la votación? Pues mire, usted empezó a las 9 y acabó a las 18:15 porque había gente formada afuera. Ok, entonces, no estuvieron todo el tiempo, no, estuvieron 2 minutos. Bueno, ¿y cuántas personas pudieron votar, digamos, en esos 2 minutos? Vamos a hacer el cálculo. No, pues votaron 2. Ok, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo lugar? El 54. Ok, esas personas que estaban afuera armadas por esos 2 minutos y que dijeron que no se les olvidaba que había que tener que votar por el partido de tal color, ¿ese partido ganó? No. ¿En qué lugar quedó? Quedó en cuarto. Vamos a anular. ¿Se ubica? Entonces, el supuesto legal es general, pero la realidad no es general. La realidad es particular. El problema, bueno, uno de los problemas de la interpretación jurídica en sede judicial justamente es ese. ¿Cómo adapto lo que dice la ley al hecho real? Si nosotros fuéramos jueces franceses de la época de la Revolución, o si nosotros fuéramos jueces de estos que quería Justiniano y los otros emperadores, que solo aplican el proceso tal y como está, nosotros tendríamos que decir, ¿hubo violencia? Sí, se anula. Ahora, ¿esa sería la solución racional en este caso que estamos platicando? 2. En su vertiente jurisdiccional, la lectura del texto se realiza siempre desde un caso concreto que debe ser resuelto. Esto implica entonces que el juez tiene que, o la jueza, leer 2 cosas: los hechos y el derecho. Hay unos hechos que se le presentan al juez o a la jueza dentro del expediente, ya sea en papel o por las audiencias, como ustedes quieran, pero están en el expediente, y hay un derecho. Hasta aquí hemos hablado de la interpretación del derecho, pero los hechos también se interpretan. ¿Qué significan esos hechos? ¿Qué significan esos hechos? ¿Cuál es la atribución del significado que puedo darle yo a esos hechos? Y eso ustedes saben que es importantísimo en sede electoral. Por ejemplo, entre cerca de las fechas de las campañas electorales, ciertos actos públicos se tienen que interpretar de determinada manera porque ya estamos dentro del proceso electoral, o ciertas declaraciones que se pueden leer, digamos, como actos anticipados. Entonces, claro, en sede judicial no solo se interpreta el derecho, también se interpretan los hechos. Y esto es importantísimo. La interpretación debe tener como finalidad, idealmente, abonar a la certeza. ¿Por qué? Porque las sentencias se presentan como si ya la solución estuviera dada, porque de cierta manera lo está, estuviera dada en el texto jurídico. Y la interpretación requiere, desde luego, un conocimiento histórico de la factura, de la elaboración de la ley y de las razones de la misma. A ver, creo que esto es muy claro para quienes andamos en lo electoral, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, las disposiciones en materia de radio y televisión o de financiamiento público, pues fácilmente nos retrotraemos a
2007 o a 1996, ¿no? A estas reformas que establecieron pues, nuestro sistema de distribución de la bolsa de los dineros públicos a los partidos o de la distribución de tiempos y radios en radio y televisión. ¿Por qué? Porque hubo circunstancias históricas que explicaron la reforma y que en la resolución de un asunto podemos tomar para resolverlo. Y decir, a ver, la finalidad del sistema de financiamiento público que tenemos en México es lograr una equidad mínima, un piso mínimo. Entonces, claro, se requiere un cierto conocimiento histórico. Bueno, yo quisiera dejar hasta allí la presentación en esta versión de las láminas que he traído para ustedes. Y tenemos buen tiempo. Pasar entonces a la siguiente parte de nuestra sesión. Esto es, pues, al diálogo que podemos tener. Les pediría solamente que me permitan un momento, me voy a asomar la nariz, porque les digo, me pegó la alergia. Entonces, permítanme nada más, por favor, un segundo, y ahorita regreso con ustedes. Bien, ahora sí, comentarios, aportaciones, preguntas que ustedes tengan, adelante, por favor. Doctor, buenos días. Usted nos ejemplificaba el tema de la interpretación, de cómo y nos puso el ejemplo de su amiga, esta erudita que no se atreve a escribir textos porque pues teme que la interpretación que vayan a hacer de lo que ella pues describe en algún texto pues vaya a ser interpretado de forma errónea. Yo me iría con un ejemplo todavía más concreto y práctico que hacemos todos los días. ¿Sabes? Cuando enviamos un mensaje por WhatsApp, nosotros lo escribimos en un sentido y quien lee lo interpreta de una forma distinta en muchas ocasiones. Creo que es un ejemplo muy práctico que tenemos todos los días, ¿no? Y bueno, estaba leyendo antes de que iniciara la sesión, estaba leyendo la lectura que nos compartieron y el autor habla de esta, y que no es posible llegar como a una especie de pues, reglas o unificación de criterios para la interpretación. El autor menciona como 20 o más autores de esta doctrina y pues no hay criterios para lo que pudiera entenderse como lo que es la interpretación. Me queda claro que esta rama, bueno, esta materia funge un papel primordial en el servicio que da la judicatura y veo muy difícil que, por ejemplo, esta reforma a la que hacía referencia de la reforma electoral, donde se establece la prohibición de que la autoridad electoral deba o esté imposibilitada para interpretar el sistema jurídico nacional. Y me parece que veo un riesgo, en mi opinión, a diferencia de lo que se vive en Francia. Veo un riesgo en el sistema jurídico mexicano que la autoridad rectora del Sistema Nacional Electoral tenga esa imposibilidad.
No sé a ver en qué va a terminar, si se queda firme el decreto o la reforma, o si se va a echar para atrás, pero bueno, en mi inexpertise o escasa experiencia en esto, creo que veo como algo complejo y algo que deba, que pues pudiera poner en riesgo el sistema democrático mexicano. Muchas gracias, Roberto. Bueno, esta es una reforma del año pasado que la propia Corte declaró inconstitucional, a la que ya hacía referencia. Sin embargo, en la Perdón, reforma electoral... yo pensé que se refiere a la que acaban de presentar. Ahí se establece también la prohibición de que la autoridad electoral pueda interpretar. Sí, yo me refería, digamos, a la anterior, y ahorita iba a comentar justamente lo que tú ya muy bien apuntas. En la reforma electoral, la ya aprobada y que bueno, está en vigor, se establece por algunas reglas de interpretación muy interesantes. Por ejemplo, se dice que en materia de registro de candidaturas, fiscalización, campañas y precampañas, la interpretación del derecho debe ser estricta. O sea, lo que le está diciendo a la autoridad es, hay muchos métodos interpretativos, tú tienes que seguir aquí, uno en particular que es una interpretación estricta. Entonces, bueno, ahí tenemos al legislador estableciendo una regla de interpretación. Ahora, no es la única vez que eso se hace. O sea, la propia Constitución, ¿no? Cuando la Constitución dice que, cuando habla de los derechos, ¿no? Que se debe estar a lo más favorable a los ellos, a los derechos, está hablando de una regla de interpretación, ¿no? Está hablando de pro persona. Entonces, no es tan extraño que el legislador establezca ciertos cánones o reglas de interpretación. Durante un tiempo yo fui asesor legislativo, ¿no? Externo. Entonces hacía yo proyectos de ley y se decía, ¿no? La ley no le debe decir al juez cómo interpretar. La realidad, o a la jueza, la realidad es que a veces sí lo hace, ¿no? Tenemos un ejemplo de la Constitución, tenemos un ejemplo de la reforma electoral. Muy bien. Muchas gracias, Roberto. ¿Quién más? Nos quedan todavía unos minutos. ¿Quién más? Creo que un tema relevante siempre es los límites de la interpretación, ¿no? Por ejemplo, se debe interpretar de la misma manera o, digamos, con la misma amplitud los derechos que las competencias. O sea, la forma en la que interpretamos los derechos de las personas, normalmente con un sentido de amplitud, ¿no? Para proteger, debe ser de la misma manera como interpretamos, o de la misma manera tenemos que interpretar las competencias y las atribuciones de las autoridades, o ahí debe haber una interpretación estricta. Eso me parece que es un tema sumamente importante. Ustedes lo saben, en materia electoral, por ejemplo, tiene que ver con la judicialización de los actos parlamentarios. O sea, ¿qué parte, qué porción del derecho parlamentario puede ser judicializable? Por ejemplo, el sede electoral. ¿Qué parte no? Sobre todo a partir de pues, modificaciones de criterio de la Suprema Corte, en el caso del amparo en Yucatán, que obligan a un replanteamiento de la visión de la sala superior, por ejemplo, ¿no? No tanto motivado por la propia sala superior, sino por un cambio de criterio en la Suprema Corte. Ese me parece que es un tema. Otro tema es cómo, si en los asuntos que tengan que ver con sistemas normativos internos, ¿qué métodos interpretativos se tienen que utilizar? Por ejemplo, si podemos determinar que existe una práctica interpretativa o un cierto método interpretativo dentro de esa comunidad, cuando resolvemos como jueces o juezas de derecho occidental
Resolvemos un problema de esa comunidad. O sea, me queda claro que hay que atender a su sistema normativo interno, pero también hay que atender a sus métodos o prácticas interpretativas. Me parece que ese es otro problema que vale la pena ahí apuntarlo. No pretendo, desde luego, tener respuestas, más bien lo que hago es plantearlos como dudas, ¿no? ¿Cuál debe ser la relación entre las cortes internacionales y los tribunales nacionales en cuestiones interpretativas? A ver, o sea, me queda claro que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria, o sea, no voy por ese lado, eso me queda diáfanamente claro, por si nos hubiera faltado entenderlo a partir de Radilla Pacheco, incluso desde antes. Y lo que yo me refiero aquí no es a eso, sino a los métodos y prácticas interpretativas. O sea, las pautas interpretativas, los métodos que utiliza la Corte Interamericana deben ser replicados por la Judicatura Nacional. Insisto, no estoy hablando de los criterios, estoy hablando de las pautas interpretativas, los métodos interpretativos. Me parece que ahí hay otro elemento. Y el último que quiero apuntar, para dejárselos como reflexión, es que pareciera ser que hay dos posiciones acerca de la interpretación. Una, la que te dice que en el texto legislativo ya hay un sentido. Entonces, por ejemplo, voy a leer una disposición de la reforma electoral. Toda la información en posesión del INE debe garantizarse a los organismos públicos locales electorales, a los OPLES y a los partidos. Repito, toda la información en posesión del INE debe garantizarse a los OPLES y a los partidos. 2. Quienes integran el Consejo General pueden pedir cualquier información de manera directa. Ahí tenemos disposiciones. Entonces hay quien dice, bueno, ahí ya hay un sentido. Ahí ya hay un sentido. Y la función del intérprete es encontrar el sentido que está en el texto. Por lo tanto, él o la intérprete no se debe salir del texto. Todo lo que necesita para asignar sentido está en el texto. Hay quien considera que no, que interpretar no es encontrar el sentido que ya está en el texto, sino complementar o dotar de sentido. Y entonces dice, bueno, sí, claro, o sea, el texto dice algo. Podemos extraer cosas de ese texto, pero lo tenemos que llenar o tenemos que complementar el sentido de la interpretación con el contexto, con la realidad que se nos presenta en el momento en el que realizamos la interpretación. Eso va a provocar que quien cree que la interpretación es la primera, o sea que ya hay un sentido en el texto y que solo hay que encontrarlo, su función esencialmente es un poco como la de arqueólogo, ¿no? Aquí ya hay algo y solamente hay que encontrarlo. Por contrapartida, quien cree que interpretar es dotar de sentido, no solamente se preocupa por una labor histórica, sino por una labor contextual en el momento. Como será evidente para ustedes, las interpretaciones pueden ser distintas entre uno y otro. Bueno, pues si no hubiera algún otro comentario en atención al tiempo con el que debemos desahogar las salas, yo les agradezco mucho su amable presencia en esta sesión. Sé que el tema es grandísimo, entonces solamente traté de dar algunas pinceladas que puedan servirles a ustedes, desde luego, para profundizar en estos temas. Muchas gracias y que tengan muy buen día y concluyan muy exitosamente su diploma. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.